Bueno, amigos, pues estamos entrando ya en la recta final de nuestro curso de Consejería Bíblica. Prácticamente después de este nos quedarán 2 capítulos más y habremos terminado esta etapa que espero y deseo que esté siendo de mucha ayuda y de mucha bendición para vuestras vidas. Como siempre, os animo a que podáis releer los capítulos, que podáis meditar, reflexionar en todo lo que estamos viendo, porque es bastante profundo, igual que su propio nombre lo indica, el libro, pero es mucho contenido y son muchas las verdades, así que necesitamos dedicar tiempo, pararnos, meditar, reflexionar. Os animamos también a que incluso podáis ver todas las clases que tenemos en vídeo. Sabéis que están disponibles pues tanto en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz y también en la página web, ¿vale? Así que todo el material está ahí disponible y os animamos a que podáis ver de nuevo algunos vídeos, algunas de las clases, las presentaciones, todo el contenido de este seminario lo estamos poniendo ahí. Vamos a avanzar y hoy estamos ya en la tercera parte, llevamos ya varios meses viendo ya la conclusión. El autor divide su libro en 3 bloques, en 3 partes, y la tercera parte pues nos muestra cuáles son los resultados que tenemos que ver realmente en una persona que está experimentando cambios genuinos, cambios profundos. A veces tenemos dudas, ¿no?, de saber si alguien está cambiando realmente o no. Pues por medio de la recta final de este libro, el autor nos ofrece algunos frutos, algunas consecuencias que muestran que la persona está experimentando un cambio verdadero. Y el capítulo de hoy es el capítulo 11, que se titula Una nueva capacidad para servir. Un cambio profundo, una evidencia, un fruto que realmente muestra que la persona está cambiando es su manera de servir. Hace poco estuvimos viendo también que tiene una nueva capacidad para obedecer, ¿no? Hay una capacidad también para servir. Así que, bueno, el Espíritu Santo, cuando comienza a hacer su obra en nuestro interior, lo que hemos visto en esta recta final del libro es que primero nos ofrece una nueva identidad, segundo nos ofrece un nuevo propósito de vida, tercero recibimos una capacidad para obedecer correctamente, y hoy vamos a ver la capacidad que también recibimos por parte del Espíritu Santo para comenzar a servir. Y permitidme que os explique algo que no aparece en el libro. Quiero explicaros una reflexión que hace algunos años estudié y en la cual en varias ocasiones sigo meditando. Hace poco compartí esto en nuestra iglesia, aquí en la Iglesia Bautista de Cádiz, así que, bueno, las personas que quizás estáis haciendo el curso, pues esto me imagino que os sonará. Si yo te preguntase a ti qué es lo que había antes de que el mundo existiese, ¿cuál sería tu respuesta? Si alguien te pregunta, bueno, antes de que el mundo existiese, ¿qué había? Algunas personas dirían, pues no hay nada, no hubo nada, pero eso no es correcto. Antes de que el mundo existiese, ya existía Dios. Así que antes de la creación estaba Dios. ¿Vale? Esa es la primera pregunta. ¿Qué había antes del mundo? Antes del mundo, antes de la creación, estaba el Creador, estaba Dios. La segunda pregunta, ¿qué hizo Dios durante toda la eternidad pasada? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Qué estuvo haciendo Dios durante toda la eternidad? Si alguien te dice que Dios no hizo nada porque Él estuvo solo, también te estás equivocando. Porque Dios, durante toda la eternidad, antes de que el mundo existiese, Él se ha dedicado a hacer 2 cosas: a amar y a servir. A servir y amar. Esto es muy profundo, esto es muy interesante. Por lo menos a mí, cuando lo estudié por primera vez, me impactó y me bendijo, me revolucionó entender en qué consiste la dinámica que hay en el Dios Trino. Mira, Dios es un ser en 3 personas, así que la Trinidad es una comunidad entre 3 personas que forman un solo Dios. Esas 3 personas es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No te lo pierdas, sé que esto es muy teológico, que es muy profundo, pero quiero comenzar con esa ilustración. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo por la eternidad? Amando y sirviendo. La pregunta es, ¿a quién? Pues ellos se han estado amando y sirviendo el uno al otro.
El Padre por toda la eternidad ha estado amando y sirviendo al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué ha estado haciendo el Hijo? El Hijo durante toda la eternidad ha estado amando y sirviendo al Padre y al Espíritu. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el Espíritu durante toda la eternidad? Pues Él ha estado amando y sirviendo al Padre y al Hijo. ¿Nunca te has parado a pensar en esta definición? La Biblia dice Dios es amor, ¿verdad? La Biblia dice Dios es amor. La pregunta es, ¿cómo puede ser amor si supuestamente Él ha estado solo? Y ahí está la respuesta, es que Él nunca ha estado solo. Dios es amor porque en esa dinámica que hay entre los tres miembros de la Trinidad, ellos se han estado entregando el uno al otro. Mira, la dinámica de la Trinidad, la dinámica del Dios Trino es preciosa, es perfecta. Son tres personas que no giran alrededor de sí mismos, sino que giran alrededor del otro. Son felices amando y sirviendo al otro. Cuando conocemos la vida de Jesús, vemos que Él es feliz amando, obedeciendo y sirviendo al Padre. Hay un autor que se llama Timothy Keller, que explica esta dinámica intratrinitaria entre los tres miembros de la Trinidad y lo ejemplifica, pone una ilustración de una danza eterna, de una coreografía donde tres seres están danzando alrededor el uno del otro. Una hermosa coreografía perfecta donde ninguno de ellos es el centro o el protagonista, sino que todos giran alrededor del otro. Ellos son felices amando y sirviendo al otro. Moisés, ¿por qué estás comenzando esta clase hablándome de un concepto teológico? ¿Por qué me estás hablando de la Trinidad? ¿Por qué me estás hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque mira, no vamos a entender absolutamente nada sobre el servicio si no entendemos la vida que hay en Dios. Nosotros no vamos a poder disfrutar de la vida, no nos vamos a enterar de qué trata la vida si antes no reflexionamos de qué trata la relación que hay entre los tres miembros de la Trinidad. Sus vidas, como he dicho, no giran alrededor de sí mismos, ellos giran alrededor del otro. Mira, cuando tú no vives de esa manera, entonces lo que a ti te sucede es que tú vas a vivir de manera egocéntrica. Si tú no vives de la manera como vive Dios, entonces tú lo que vas a hacer es que las personas y las cosas giren alrededor de ti. Tú vas a utilizar a las personas para que te amen a ti, para que te sirvan a ti. Si tú te colocas en el centro del escenario, si tú piensas que en la vida tú eres el protagonista y que el foco tiene que apuntarte a ti, estarás completamente perdido. Nunca vas a ser capaz de servir y de amar como el Dios Trino, porque finalmente siempre te estarás mirando a ti. Mira, te resumo esto que acabo de decir, que sé que es un concepto muy amplio y muy profundo, pero que de verdad que te animo a que puedas meditar, a que puedas reflexionar, a que puedas leer e investigar sobre la dinámica que hay en la Trinidad. Pero te resumo esto que acabo de decir. Mira, la plenitud de la vida, la libertad y el gozo lo obtenemos cuando Dios nos introduce en la dinámica de la Trinidad. Finalmente, ¿qué sucede cuando alguien se convierte? Cuando alguien experimenta el nuevo nacimiento, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, ¿sabéis lo que sucede? Lo que sucede es que ahora dentro de ti debería estar fluyendo la vida de Dios. O sea, cuando decimos que estamos llenos de Dios, ¿cómo se manifiesta esa llenura de Dios? Amando y sirviendo. La Biblia dice, no puedes decir que amas a Dios cuando no amas a tu hermano al que ves. ¿Cómo puedo saber que realmente yo estoy conectado a la vid? ¿No? Dice Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Si estás conectado a mí, si la vida de Dios está fluyendo, la plenitud de la vida, la libertad y el gozo lo obtenemos cuando Dios nos introduce en la dinámica de la Trinidad. Cuando estás ahí, cuando estás en el terreno de la Trinidad, cuando estás en el terreno de Dios, entendiendo lo que acabo de explicar, cuando te encuentras en ese terreno de amor y servicio, servicio y amor, entonces sabes lo que sucede, que empiezas a disfrutar de Dios, empiezas a disfrutar de Dios. Cuando vives como Él es cuando empiezas a disfrutar a Dios. Y entonces eres libre ¿para qué? Para amar
y para servir. Por eso el inicio del capítulo de hoy nos dice que servir a Dios es un resultado de estar disfrutando a Dios. Cuando yo estoy disfrutando de Dios, lo manifiesto por medio de mi amor, por medio de mi servicio. Así que para servir disfrutando a Dios, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos primero contemplarlo a Él, contemplar a Dios, contemplar la Trinidad, contemplar su belleza, contemplar la perfección, el gozo, la paz que hay entre los tres miembros de la Trinidad. Cuando yo veo su belleza, cuando veo su bondad, cuando yo observo y entiendo la misericordia que Dios ha tenido conmigo, entonces eso me impulsa a poder amar y me impulsa a poder servir. Si os acordáis en el capítulo 9, os recomiendo que podáis leerlo o escuchar la clase del capítulo 9. Ahí en el capítulo 9 estuvimos hablando sobre la gloria de Dios. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo disfrutar de la gloria de Dios? En ese capítulo 9 se nos dieron algunas pautas de cómo contemplar la belleza de Dios y cómo eso finalmente me afecta a mí para bien, ¿no? Cuando no estamos disfrutando a Dios, lo que sucede es que podemos caer en el error de servir con motivaciones incorrectas. Hay muchas personas que sirven. El problema es la motivación con la que están sirviendo. Tú puedes servir y puedes estar haciendo cosas, pero en lo más profundo de tu corazón la motivación no es correcta. Por eso es muy importante que constantemente estemos reflexionando, estemos pensando, ¿por qué estoy sirviendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Tengo que pensar, tengo que analizar en lo más profundo de mi corazón. Y el autor nos lanza una pregunta súper importante y muy impactante. Mira esta pregunta. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar para servir? No sé de los que habéis leído el capítulo, a cuántos os ha impactado esa reflexión, esa pregunta, ¿no? Quizás nunca habíamos escuchado eso, ¿no? Yo estaría dispuesto a pagar para servir. Esto es una verdadera locura, ¿no? Para los oídos de nuestra sociedad, constantemente asociamos el servir con recibir algún beneficio. O sea, yo trabajo, yo hago algo y luego yo tengo que recibir algo. Pero os recuerdo que a veces en el reino de Dios las cosas son al revés. Así que nosotros tenemos que reflexionar si estaríamos dispuestos a pagar o a esforzarnos, a sacrificarnos por servir. Bueno, yo tengo que reconocer aquí, abriendo mi corazón con todos vosotros, que este tema en particular del servicio y este asunto de pagar o no pagar, recibir alguna remuneración, recibir algún beneficio por servir o no, es algo que a veces me inquieta por lo que estoy viendo que está sucediendo incluso dentro del cristianismo. No sé si estás de acuerdo conmigo, no sé si has reflexionado en esto que te voy a decir, pero veo que muchas veces se está convirtiendo el servicio en un negocio, que se está convirtiendo el servicio en algo profesional. Se está perdiendo la esencia realmente de servir a Dios, de servir a las personas de manera desinteresada, como veremos un poco más adelante. Hay personas que sirven con la intención de obtener algún beneficio. Incluso dentro del cristianismo, como he dicho, hay personas que pueden caer en el terreno de buscar reconocimiento, de buscar fama por medio del servicio. Sí, están sirviendo, pero ¿sabes qué? En lo profundo de su corazón lo que buscan es reconocimiento, pero te están sirviendo. Hay personas que están sirviendo, pero en lo más profundo de su corazón, por eso es importante analizar nuestro corazón, pueden estar sirviendo con el deseo de ser famosos, populares, de tener más seguidores, más suscriptores en sus canales, en sus redes sociales, que las personas los sigan. Mira, voy a ser muy, muy claro y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay una gran diferencia entre ofrendar y pagar. Hay una gran diferencia, hay un abismo entre dar una ofrenda a alguien que te sirve, una ofrenda generosa, voluntaria, o por el contrario, pagarle a una persona porque te sirva. En ese momento, si yo estoy poniendo un precio, ya no estoy sirviendo, ya estoy trabajando. Esa es la gran diferencia. ¿Entiendes, no? Si yo te pongo un precio por hacer algo, ya lo que estoy haciendo no está en la categoría de servicio. Estaría en otra categoría. Algo que yo estoy trabajando para ti y yo te estoy pidiendo que me pagues el esfuerzo o lo que yo voy a hacer por ti. Sé que este tema es muy amplio, sé que también es polémico, que tiene muchos detalles, que tiene muchos matices,
Pero personalmente yo creo que una persona que ha recibido dones por Dios, dones del Señor para edificar la iglesia, esa persona debería de servir sin esperar nada a cambio. El problema lo tenemos cuando esperamos algo a cambio. Y puede ser desde esperar una ofrenda, desde esperar dinero, desde esperar una felicitación o de esperar a que tú me des las gracias. Si yo hago algo y yo me acerco a ti esperando que tú me des las gracias, realmente la vida, la dinámica del Dios Trino no está fluyendo 100% en mí. Como he dicho, quiero abrir un poco más mi corazón antes de continuar con esto. Como sabéis, muchos de vosotros, pues yo además de ser pastor aquí en la Iglesia Bautista de Cádiz, pues soy conferenciante y puedo compartir y puedo enseñar, dar talleres o predicar en otros lugares. Tengo que decir que en muchas ocasiones y tristemente en este último tiempo para acá, en estos últimos años para acá, cada vez más hay hermanos que me llaman preguntándome cuánto cuesta una predicación mía. ¿Cuánto cuesta, cuánto me tienen que pagar para que yo vaya un domingo a predicar la palabra? A veces me han preguntado cuánto cuesta mi servicio durante una semana. No me están preguntando cómo puedo llegar allí o cómo me pueden ayudar para cubrir los desplazamientos. No, la pregunta que me están haciendo es cuánto cuesta que yo vaya y predique. Hay personas que le ponen condiciones al servicio. Seguramente conoceréis y por eso digo que sé que estoy entrando en un terreno muy delicado donde pueden haber diversas opiniones, pero con lo que hoy vamos a hablar acerca del servicio, espero que podamos meditar en esto, porque creo que estamos tergiversando mucho el concepto del servicio bíblico. En el momento que yo te pongo a ti una condición, tú me invitas a tu iglesia a predicar y yo te mando un documento diciéndote dónde tengo que dormir, lo que tengo que comer, la ofrenda que tú me tienes que dar, a la hora que quiero estar en mi habitación. Te pregunto cuántas personas van a ir a escucharme y dependiendo del número de personas, entonces acepto o no acepto la invitación. Eso ya no es servicio. Hemos perdido el norte. En el momento que a ti un cantante te pone un precio por dar un concierto, ya está trabajando, ya no está sirviendo. Y como he dicho, hay muchos matices. No tengo nada en contra con aquellos que quizás pues tienen un negocio, algo y están vendiendo algo, pero entonces tenemos que entender que eso ya no es servicio. Eso es un trabajo. Ahora, por supuesto, y antes de cerrar este paréntesis sobre este tema, por supuesto, es lógico que tú le cubras los gastos a una persona. Si vas a invitar a una persona que viene a otra ciudad, ¿qué menos, ¿no? Que ayudarle con los gastos de desplazamiento, con la gasolina, que sabéis que ahora no está muy económica, que digamos, con los gastos del tren, con los gastos de un billete de avión, si tiene que desplazarse desde un lugar que está muy lejos. Eso es normal. Hasta el día de hoy, yo llevo muchos años, prácticamente desde los 16 años, viajando, predicando, con un grupo de música que tuve, y todas las personas, todas las iglesias que nos han llamado, por lógica, entienden eso. Incluso la gran mayoría, casi el 100% de las personas que te invitan, luego te dan una ofrenda y te bendicen. Y eso es precioso, ¿no? El obrero es digno de su salario. Podemos bendecir a las personas como una muestra de nuestro cariño. Ahora, el problema está cuando yo te estoy poniendo una condición. Yo he escuchado cosas como que hay personas que no van a hacer un concierto si primero no le cubres todos los gastos, todas las expectativas, todo lo que él te está pidiendo, pero además al final tienen que quedarle 2.000 euros limpios para él. Eso no tiene nada que ver con el servicio ni con lo que vamos a estudiar en esta tarde. Eso está muy lejos del corazón de Cristo. Y por último, quiero decir que aquí el problema principal lo tienen aquellas personas que empiezan a trabajar en esa dinámica, aquellas personas que empiezan a poner condiciones, que empiezan a poner honorarios, que empiezan a poner un sueldo por lo que hacen, pero para mí los más culpables son las personas que aceptan eso. Para mí los más culpables son aquellos que permiten eso. Si yo invito a alguna persona a dar una conferencia y me dice, me tienes que dar 300 euros, pues entonces hasta ahí habrá llegado nuestra conversación. Yo no te voy a pagar, no voy a entrar en esa dinámica tuya. Por supuesto, te voy a bendecir y quizás si vienes, a lo mejor te voy a dar hasta más de lo que tú te esperas. Pero lo importante es que sirvamos con la conciencia de servir a Dios, de entender que la recompensa viene de Él, que Él es el que nos va a dar lo que Él tenga para nosotros y a veces incluso Dios va a trabajar contigo, con tu corazón. Vas a servir y no vas a recibir nada porque Dios va a probar tu corazón.
va a ver cuál es la motivación con la que estás haciendo las cosas. Porque mira qué interesante la frase que dice a continuación: solo estoy dispuesto a pagar por aquello que considero valioso. O sea, si estás siguiendo conmigo la argumentación, al principio nos dice el autor, ¿estarías dispuesto a pagar por servir? Y tú dices, bueno, pagar por servir, pues yo creo que no. Pues entonces eso es una señal de que lo que estás haciendo no es muy valioso para ti. Porque cuando tú encuentras algo que es valioso, tú estás dispuesto a sacrificarte. Porque el servicio al final lo tenemos que ver, hermano y amigo que estás aquí, lo tenemos que ver como un privilegio. Eso es servir, un privilegio. No tiene que ser una carga, no tiene que ser una obligación. Servir es un privilegio. Cuando tú conoces a alguien que está en ese primer amor, las personas que están en ese primer amor con Dios, precisamente en ellos puedes ver la dinámica de la Trinidad. Lo único que quieren es amar, lo que quieren es servir, quieren estar antes, quieren irse los últimos, quieren ver cómo pueden ayudar. ¿Conocéis a las personas cuando están en ese punto? Eso es porque la dinámica del Dios Trino precisamente está fluyendo de una manera preciosa en sus vidas. Ahora, ¿cómo puedo identificar qué es valioso para mí? ¿Cómo puedo yo identificar en qué sí estoy dispuesto a invertir dinero o tiempo o recursos y en qué no? Bueno, pues mira lo que dice a continuación. ¿En torno a qué cosa gira tu horario? Cuando tú piensas sobre lo que estás invirtiendo tu tiempo, dónde estás invirtiendo las horas de cada uno de tus días, tú vas a poder identificar realmente lo que es valioso para ti o lo que tú consideras valioso. Creo que el verdadero y el genuino servicio tiene que ir cogido del amor, porque servir a Dios es el resultado de amarle. Servir a Dios es el resultado de amarle, porque yo amo, entonces sirvo. De encontrarle atractivo a Dios, de hallarlo especial. Servir es la consecuencia de ver a Dios digno de entregarle todo mi ser. Mira, cuando un chico se enamora de una chica, lo que hace es servirle, estar atento a ella, ayudarle en todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque está enamorado de esa persona, porque lo está viendo especial, la está viendo atractiva, porque la está viendo valiosa. Y por eso, como le ama, junto al amor está acompañado el servicio. Servimos a lo que amamos y amamos a lo que servimos. Otras veces podemos servir y no estar amando. Por eso he dicho al principio que podemos estar haciendo cosas con una motivación incorrecta. Pero yo creo que el genuino servicio tiene que ir cogido del amor, tiene que ir cogido de la mano del amor. Recuerda, mira, el Dios Trino ama y como ama sirve. Juan 3:16, uno de los versículos más famosos de la Biblia, dice, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. ¿Te das cuenta? Dios sirve porque ama. En Juan capítulo 13 hay una de las escenas más impresionantes de todo el Nuevo Testamento, incluso casi de la Biblia. Juan capítulo 13, no sé si te acuerdas de este pasaje, es cuando Jesús, Dios hecho hombre, se levanta al final de la cena y comienza a servir a las personas lavando los pies de pecadores, de personas que lo iban a traicionar, que lo iban a negar, que lo iban a abandonar. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 13, vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos y mira lo que dice el primer versículo. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, mira estos dos detalles. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Te has dado cuenta? Dice en dos ocasiones que Jesús amó a los suyos, a sus discípulos. ¿Y qué hizo con ese amor? Amar hasta el fin. ¿Cómo demostró Jesús que amaba a los suyos hasta el fin? Sirviendo. Como Él ama, Él es capaz, Él es libre, porque está en esa dinámica de la Trinidad, Él es libre para levantarse, quitarse el manto, coger la toalla, doblar su rodilla, lavar los pies de cada uno de sus discípulos y nuevamente sentarse y seguir disfrutando del resto de la velada. ¿Por qué? Porque Él ama, como amó a los suyos, los amó hasta el fin, demostró su amor por medio del servicio. Hay una serie de predicaciones que hicimos hace ya algunos años que se llama La toalla del cristiano
Y bueno, si te interesa profundizar en esta escena preciosa de Jesús lavando los pies, pues ahí en el canal de YouTube o en la página de la iglesia, creo que hicimos 5 o 6 predicaciones de este momento, donde Jesús en Juan capítulo 13 hace un derroche de amor y de servicio de una manera auténtica, genuina, ¿no? Así que te animo a que puedas echarle un vistazo. Seguimos avanzando, dice, servir es responder. Servir es entregarse. Servir es estar dispuesto a hacer enormes sacrificios. Apunta esa frase. Servir es responder, servir es entregarse, servir es estar dispuesto a hacer enormes sacrificios. Bueno, este es el verdadero servicio. Hoy día estamos ante una generación que les cuesta y que no quiere entregarse y ofrecer sacrificios a nada ni a nadie. A veces hay personas que sirven si le va bien, hay otras personas que sirven si eso pues no afecta su tiempo. Hay personas que se cansan a veces de servir, ¿no? Conocéis a personas que dicen, ya no quiero servir más. ¿Por qué? Porque están afectados por algo, porque les ha pasado algo con algún hermano. Ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que para servir como Cristo necesitamos estar en esa dinámica de la Trinidad, necesitamos estar muy cerca de Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque mira, dice aquí, el servicio, entendido desde un punto de vista bíblico, es un resultado de la obra del Espíritu Santo. No es una consecuencia el actuar del ser humano. Al final nosotros servimos como consecuencia de una llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena y entonces eres capaz de servir de esa manera, eres capaz de sacrificarte, eres capaz de servir a alguien que no se lo merece, servir a alguien que incluso se está portando mal contigo. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque estás lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como miembro de esa Trinidad, te mete en esa dinámica, ¿no? Cuando no somos capaces de amar de esta manera, es una señal de que no estamos llenos del Espíritu Santo. Dice aquí, el servicio cristiano es el resultado de una operación de corazón. Es un cambio que Dios realiza para que seamos libres de la inclinación natural a amarnos a nosotros mismos a través de lo que hacemos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Transforma tu corazón, hace una operación profunda en tu corazón. Primero, lo que necesitamos, si te das cuenta, es que Dios haga algo aquí, en el corazón. El ser humano no necesita una clase de autoayuda, no necesita unas pautas para ser una mejor persona. No necesitamos terapia o consejería para cambiar actitudes o comportamiento. El ser humano lo que necesita es un nuevo corazón. Así que solo por medio de la intervención del Espíritu Santo, solo por medio de una intervención sobrenatural, porque al final esto nos ayuda a vivir de una manera sobrenatural, porque no me nace actuar de esa manera, yo puedo vivir sirviendo a alguien que quizás no se lo merece, a alguien que me está fastidiando, a alguien que quizás me está haciendo daño. Por eso dice aquí el autor que nadie realmente cambia a menos que Dios lo cambie. Mira qué interesante. Nadie realmente cambia a menos que Dios lo cambie. Porque el servicio cristiano es mucho más que un cambio de comportamiento. El servicio cristiano es un cambio de aquello que le trae placer al corazón. Dios empieza a hacer su obra en mi corazón y entonces ahora yo amo aquellas cosas que antes aborrecía. Es un cambio de comportamiento. Ahora yo deseo servir, ahora yo deseo actuar como Dios. Yo puedo trabajar con alguien para que sirva y la persona puede terminar sirviendo, pero con una motivación incorrecta. Mira, por ejemplo, algo que he estado hablando en alguna ocasión con Ángela sobre nuestros hijos. Yo puedo enseñarle a mi hijo que tiene que hacer la cama, puedo enseñarle a mis hijos que tienen que recoger las cosas de la mesa y llevarla a la cocina. La pregunta es, ¿con qué motivación lo están haciendo? Pueden hacerlo por temor, pueden hacerlo simplemente por obligación, de manera religiosa, legalista,
o pueden hacerlo por amor, entendiendo que cada vez que ellos llevan algo de la mesa a la cocina, están sirviendo a sus padres, están amando a sus padres. ¿Te das cuenta cómo ellos pueden hacer una cosa, pero con una motivación incorrecta? Ellos pueden recoger su cuarto, pero quizás lo pueden estar haciendo por temor, por miedo a una consecuencia de un castigo. O ellos pueden entender desde lo más profundo de su corazón que realmente amando de esa manera están sirviendo y están agradando a sus padres. Por eso el servicio genuino, mira lo que dice aquí, el servicio genuino no es difícil. El servicio genuino es imposible. No sé si te estás dando cuenta, pero lo que quiero que entiendas es que servir de esta manera tan desinteresada, servir de una manera sacrificial, servir entregándote por completo, entregando tu tiempo, entregando tu recurso, no es algo difícil, es algo imposible. Por eso nosotros necesitamos la intervención de Dios para amar y para servir de una manera especial, como lo hizo Jesús, ¿no? El autor aquí nos da 3 pautas, ¿no? Nos dice primero que necesitamos el amor de Dios para servir a Dios. Si tú no tienes el amor de Dios, tú no vas a poder servir a Dios con amor, no vas a poder servir a las personas con amor. Así que necesitamos pedirle a Dios, Dios mío, ayúdame a amar a aquellas personas que no se lo merecen, ayúdame a amar a aquel que se está portando mal conmigo, ayúdame a amar a mi jefe, ayúdame a amar a mi esposa que me está haciendo la vida imposible, ayúdame a amar a mis hijos. Necesitamos el amor de Dios para servir. No solo necesitamos el amor de Dios, además necesitamos el poder. Necesitamos una capacidad que venga de Dios a nuestro corazón, ¿no? Nosotros hemos empezado aquí una serie de predicaciones sobre el libro de Hechos de los Apóstoles y dentro de poco veremos algo que es clave en la vida del cristiano y es la intervención del Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder, ¿no? El Espíritu Santo no es poder, pero el Espíritu Santo ofrece poder. Así que yo necesito poder de Dios para servir a Dios, para servir a las personas, porque a veces mi naturaleza no va a querer. A veces mi carne no va a querer servir a una persona, no va a querer servir cuando tenga que sacrificar mi tiempo, cuando tenga que sacrificar mis recursos, la comodidad de estar en mi casa. Necesito ese poder, necesito el amor y por último también necesito la gracia. Necesitamos la gracia de Dios para poder servir a Dios. Apunta estas 3 palabras. Si quieres servir a Dios, pídele a Dios estas 3 virtudes que vienen de Él, ¿no? Su amor, su poder y por último también su gracia. Hoy hablaba con Ángela sobre eso y meditábamos juntos, ¿no? De la importancia que tiene entender el servicio de esta manera, porque mira, si entendemos el servicio de esta manera, seremos capaces de servir en nuestro hogar. Una esposa será capaz de servir a su marido cuando el marido no la está tratando bien, cuando el marido está siendo áspero, o incluso un marido podrá servir y amar a su esposa cuando su esposa no está haciendo las cosas correctas. Cuando tú entiendes todo esto, Dios te permite, te ayuda a ir una milla más, te ayuda a servir y amar. Este asunto es importante entenderlo y sobre todo aplicarlo en la consejería. Cuando tengáis consejería con alguien, es importante que habléis del servicio. Es importante que le preguntéis a las personas, sobre todo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos movemos más en consejería que están relacionados con personas que están dentro de la iglesia. Mira, quiero que apuntes esto para que si algún día tienes consejería lo puedas soltar, lo puedas poner sobre la mesa. Pregúntale a la persona en qué está sirviendo. Hazle pensar si está entregando su tiempo, sus recursos, sus dones, sus talentos a otro. Porque mira, la mucha o poca experiencia que tengo en cuanto al tema de consejería me he dado cuenta que la gran mayoría de personas que están amargadas, que te dicen que están amargadas, las personas que te dicen que están tristes, aquellos que entran en el terreno de ansiedad, entran en el terreno de depresión, la gran mayoría de esas personas tienen, entre otras muchas cosas, tienen un factor en común. Y es que su vida está girando alrededor de ellos. Una persona amargada está amargada porque se mira mucho a sí misma. Una persona que entra en ansiedad, que entra en depresión, es porque muchas veces está contemplando constantemente sus circunstancias.
Y claro, si su situación no es buena, entonces como está siempre mirando lo que le ha pasado, lo que le ha sucedido, la enfermedad que tiene, el problema que está pasando con su marido, lo que le han hecho sus hijos, el problema que tiene laboral en el trabajo, al final te estás centrando ahí y entras en ese bucle, entras en esa situación de ansiedad, de depresión. ¿Sabéis que es muy bueno recomendar a las personas para que salgan precisamente de la amargura, de la depresión, de la ansiedad? Animarles a servir. Animarles a servir. Animarles a poner su vida a disposición de otros. Porque, como dice el autor, ¿sabéis qué produce el servicio? Servir produce gozo. Gozo. Cuando tú estás sirviendo, tú empiezas a experimentar el gozo y precisamente el gozo forma parte también de la dinámica de la Trinidad. Es importante darte a los demás, levantarte cada día no pensando en ti, que las 24 horas del día, como hemos dicho antes, no giren alrededor de ti. Por eso es importante responder a esa pregunta sobre dónde está girando mi tiempo. Si tu tiempo está girando alrededor de ti, probablemente en algún momento lo empieces a pasar mal, porque si las cosas cambian en tu vida, eso te va a afectar. Pero cuando tú levantas la barbilla, cuando tú entiendes que la dinámica de tu vida es servir, el servicio produce un gozo precioso. Mira, ¿sabéis lo que está sucediendo en estas últimas semanas? Que hay muchas personas, bueno, aquí en nuestra iglesia y seguro que en otras iglesias también, hay personas que están sirviendo a los refugiados en Ucrania. Hace poco hablé con una persona que fue a llevarle, ¿no? Pues, ropa y atender a los refugiados que estaban en un lugar. Y esa persona me contaba cómo esa imagen, cómo ese acto le había impactado para bien en su corazón. Porque mira, cuando tú vas a servir, cuando tú estás con una persona necesitada, cuando tú ves a una persona que está llorando y te dice que ha tenido que dejar a su marido en su país y ha tenido que atravesar la frontera solo con su hijo de 4 años, cuando tú le estás sirviendo, cuando tú le estás escuchando, cuando le estás atendiendo, cuando le das un abrazo, cuando le preparas una comida, todo eso te produce gozo en tu interior y te libera de ti mismo. Te libera del orgullo que hay en nuestro corazón. Hace que tus problemas pasen a un tercer, un cuarto lugar. Porque realmente servir es algo que Dios ha dejado para nuestro bien incluso, ¿no? Tú puedes estar sirviendo y experimentar gozo, encontrar la identidad de tu vida realmente entregándote a otro, porque mira esta frase, Dios nos ha creado para servir. El ser humano fue creado para 2 cosas, y eso lo puedes ver en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, antes de que el pecado entrase en el mundo. ¿Qué hacían las personas antes de ser afectadas por el pecado? Adorar y servir. ¿Te has dado cuenta? Esas son las cosas que hizo Adán y Eva, ¿no? Adoraban a Dios y servían, trabajaban. Así que el ser humano ha sido creado, aquí estamos viendo el área del servicio, pero también ha sido creado para adorar. Toda persona ha sido creada, el objetivo principal de su existencia es adorar y servir y adorar. ¿Qué sucede? Que si tú no adoras y sirves a Dios, pues vas a terminar adorando y sirviendo a otra cosa. Puede ser una persona, puede ser algo. María Teresa de Calcuta dijo una frase increíble. Dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué preciosa frase, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida para esa persona no tiene sentido, porque es una vida que gira alrededor de sí mismo y que después de su último aliento, pues morirá y todo terminará ahí, ¿no? Entender que nosotros vivimos para servir, que Dios nos ha creado para servir. Y el servicio y el trabajo no son parte de la caída. No podemos pensar que el servicio es algo que se produjo después de que el pecado entrase en el corazón. No, esto es parte integral del plan original de Dios. Como he dicho, podemos ver a los seres humanos sirviendo en el trabajo en Génesis capítulo 1, versículo del 28 al 31. Ahí vemos ya a Adán sirviendo, trabajando antes de que el pecado entrase en el mundo. Porque servir a Dios no es una acción. Servir a Dios es una identidad. Nosotros no tenemos que pensar que estamos sirviendo cuando hacemos algo, no. Es mi vida la que sirve a Dios.
Tengo que tener la identidad de que yo he sido creado para servir. No sirvo en un horario, en unos días específicos, no. Yo sirvo porque mi identidad es esa, ser siervo de Dios, ¿no? Cuando servimos y lo hacemos amando, es cuando encontramos nuestra verdadera identidad. En ese momento, cuando tú empiezas a servir y empiezas a experimentar ese gozo, esa satisfacción personal, es como si en ese momento tú entendieras para qué has sido creado, ¿no? Es como, por ejemplo, yo tengo aquí mi termo y la persona que inventó, que pensó en el termo, pues lo hizo con estas características precisamente para que dentro hubiese agua o alguna sustancia líquida y la persona disfrutara de esto para beber, ¿no? Para saciar la sed. Entonces, cuando uno sirve, es como que encuentras el propósito de tu vida. Encuentro para qué estoy aquí. Entiendo que yo he sido creado para algo. Mientras tanto, si yo no entiendo cuál es la función de ese termo, pues puedo utilizar ese termo para sujetar papeles, para darle un golpe a una puntilla, pero al final no voy a estar cumpliendo el propósito específico por el cual este objeto ha sido creado. Espero que me estéis entendiendo. Hay un creador que ha creado con un propósito y cuando ese propósito se cumple, entonces cuando realmente uno disfruta, ¿no? Pues nosotros hemos sido creados, como hemos leído antes, hemos sido creados para servir. Solo sirviendo y amando encontrarás realmente el propósito de tu vida. Ahora, tenemos una gran confusión sobre este concepto de el ministerio, lo que es servicio. A veces he escuchado, no sé si has escuchado esta frase de personas que dicen, yo estoy sirviendo a Dios a tiempo completo, ¿no? O me encantaría servir a Dios a tiempo completo, ¿no? Y pensamos que el servicio a tiempo completo, pues es alguien que tiene un sueldo, que se dedica o a la iglesia o a algún departamento o a algún ministerio que hace algo. Pero eso es una confusión. Nosotros tenemos que entender que nuestras vidas están a tiempo completo para Dios. Mi vida es mi ministerio. Mi ministerio no es el pastorado. Alguna persona puede decir, no, tu ministerio es el pastorado. No, mi ministerio es mi vida. Ese es mi ministerio. Tu vida es el ministerio. Por eso, una persona que sirve a Cristo tiene la visión de hacer todo para Cristo. Una persona que sirve a Cristo, mira qué bonito, no diferencia entre lo religioso y lo secular. Cuando tú estás sirviendo a Cristo, tú tienes una visión de que todo lo que haces, absolutamente todo lo que haces, lo estás haciendo para Cristo. Ya no hago una diferencia entre lo que hago en la iglesia, lo que hago en mi casa, lo que hago en un local, lo que hago alrededor de cosas espirituales, lo que hago alrededor de cosas seculares, sino que servir ya no es algo que hago, sino que servir es algo que soy. Me ha gustado mucho esta definición, este concepto. Servir no es algo que hago, servir es algo que soy. Y creo que pensar en eso puede ampliar mucho nuestro concepto sobre el servicio, porque creo que muchas veces creemos que cuando tú vas a limpiar, estás sirviendo en ese momento, terminas de limpiar y terminas de servir. Cuando yo estoy preparando este taller, estoy sirviendo y en el momento que termina este taller, dejo de servir. Pero es que el servicio realmente, como se entiende a la luz de la Biblia, no es un acto puntual. No es algo que yo hago de manera específica, es algo que yo soy el que sirvo. Así que todo lo que haces es un acto de servicio a Cristo. O por el contrario, si no está bien enfocado, puede ser un acto de servicio a ti mismo, dependiendo, como hemos dicho, de la motivación con lo que tú lo estés haciendo. Esta mujer puede estar ayudando a levantarse a esta señora y puede estar haciéndolo para la gloria del Señor o puede estar haciéndolo con una motivación incorrecta. ¿Cómo podría hacerlo con una motivación incorrecta? Bueno, pues estoy ayudando a esta mujer porque es mi trabajo y a final de mes me van a pagar. Pues ya está, lo estoy haciendo realmente por un sueldo a final de mes.
Bueno, pues yo estoy ayudando a esta mujer porque hay personas que me están viendo y quiero que vean lo solidario que yo soy, que soy una persona cariñosa. Pues ya lo estás haciendo con una motivación incorrecta, estás buscando la aprobación de las personas. Quizás puedes estar ayudando porque el jefe está por allí cerca y entonces tú quieres que vea tu jefe lo bien que estás tratando a los pacientes con la intención de que te aumente el sueldo o que te suban de categoría. ¿Te das cuenta? Al final el corazón puede hacer un mismo acto con motivaciones muy, muy diferentes. Así que lo importante es tener presente al Señor. Hacer todo entendiendo que finalmente lo hacemos para Él, para Él. Si entiendes esto, vas a disfrutar. Si entiendes esto de servir de esa manera, mira, vas a disfrutar de hacer un bizcocho por la tarde. Vas a preparar un bizcocho y lo vas a hacer entendiendo que lo estás haciendo para el Señor, que lo estás haciendo para que otra persona lo disfrute. Si entiendes esto, vas a disfrutar de la oportunidad de pintar tu casa, de ayudar a pintar la casa de alguien, de preparar una comida para unos invitados que te vienen el viernes por la noche. Si tú entiendes este concepto, tú vas a recoger a una persona en coche y todo va a ser diferente porque vas a entender que eso también lo estás haciendo para Dios. Vamos avanzando para ir concluyendo. Dice, tú no puedes limitar tu servicio a Dios a lo que haces en la iglesia. Y me encantaría que, de verdad, que pudiéramos reflexionar en esto. Porque a veces pensamos que estamos sirviendo a Dios cuando algo está relacionado con la iglesia, relacionado con la Biblia, relacionado con algún ministerio. No podemos limitar el servicio a eso. No podemos dividir, no se puede dividir lo que haces para Dios y lo que haces para ti mismo. Todo lo que nosotros hacemos deberíamos hacerlo para la gloria de Dios, ¿no? Eso dice la palabra, sea que comáis o que bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y para terminar este asunto del servicio, no podemos olvidar el mayor ejemplo que tenemos en cuanto al servicio, que sin lugar a dudas fue la persona de Jesucristo. No ha habido nadie más ejemplar que él. De hecho, él lo que hizo, Dios, la Trinidad, lo que hizo fue encarnarse en la persona de Jesús para mostrarnos, para que podamos ver lo que comencé diciendo al principio de este taller, ¿no? La dinámica que había en la Trinidad, el amor y el servicio. ¿Cómo puedo yo visualizar eso, Moisés? Eso que has explicado de la Trinidad, yo no lo entiendo, es muy complejo, es algo muy abstracto. Estudia a la persona de Jesús. Contémplalo a él. Mira a Jesús amando. ¿Amando a quién? A todos, a los que lo amaban y a los que lo aborrecían. Amando hasta el fin, amando a sus enemigos, sirviendo a los suyos, sirviendo a los que lo odiaban. Ahí cuando tú miras a Jesús, cuando tú ves la dinámica de la Trinidad encarnada, ejemplificada en la persona de Jesús, ahí puedes entender de qué trata esto del servicio. Y bueno, todos nosotros, esa es la estatura, ese es el listón, tratar de llegar a ser como Jesús. Y eso solo lo vamos a poder conseguir, como hemos dicho, si estamos muy llenos del Espíritu Santo, porque amar y servir así es algo sobrenatural, es algo que no le nace a nuestro corazón. Cuando un matrimonio se divorcia, cuando un padre echa de la casa a su hijo, cuando un hijo se rebela contra un padre, cuando un creyente en la iglesia discute con otro creyente y se separan y abandonan la iglesia, realmente todo eso está mostrando de que no estamos entendiendo de qué trata eso de amar y de servir. No estamos entendiendo realmente de qué trata la vida de Dios. Mira lo que dice aquí al final, Cristo vino a servir y al hacerlo no pagó con dinero, pagó con el costo más alto que podría pagarse. Pagó su servicio por ti y por mí con su propia vida. ¿Quién ha pagado por servir? Jesús ha pagado por servir. ¿Te has parado a pensar alguna vez en eso? Jesús, por servir al Padre, por servirnos a nosotros, Él pagó. Y no pagó con denarios. Pagó con su vida, pagó con su sangre. Qué impresionante, qué ejemplo de servicio. Por eso, ¿cómo vamos a ponerle nosotros condiciones al Señor o a la iglesia o a personas por servir cuando nuestro mayor ejemplo es la persona de Jesús, ¿no? Que Él se desprendió, Él recorrió ciudades, aldeas, pueblos predicando el evangelio, no tenía a veces donde dormir, no tenía comida, pasó necesidad. Él nos dio ese ejemplo y Él sí estuvo dispuesto a
a entregar su vida y a servir de una manera sacrificial, desinteresada. Bueno, vamos a terminar aquí, pero quiero recomendaros la lectura de este libro que nosotros precisamente hace poco hemos estado estudiando en la iglesia. Se llama Siervos para su gloria, lo tenéis ahí también proyectado. El autor es un pastor que también de oficio es médico, se llama Miguel Núñez. No sé si lo conocéis, os recomiendo también que podáis seguir a este hermano, que su ministerio es de mucha, mucha bendición. Pero él, entre varios libros que tiene, él tiene muy, muy buenos materiales. Él tiene un libro que se llama Siervos para su gloria. Te animo a que, si te interesa este asunto, si quieres reflexionar sobre el servicio, que puedas conseguirlo, que puedas leerlo. O si quieres, el resumen de ese libro está también en nuestro canal de YouTube. Hace poco hemos estado haciendo un taller, hemos hecho 4 capítulos, 4 vídeos resumiendo, haciendo una visión panorámica de todo el contenido de este libro, que creo que puede ser algo complementario a lo que hemos hablado en este día, para que realmente, de verdad, utilicemos el servicio como una herramienta poderosa en la consejería. Es muy importante que entendamos que hemos sido creados para servir y que eso nos ayuda, como hemos dicho, a librar con la ansiedad, con el egoísmo, con la amargura, con el rencor, que podamos entregar nuestras vidas para Dios y también servir a las personas, ¿no? Que podamos disfrutar de la vida que hay entre los 3 miembros de la Trinidad. Que el Señor os bendiga y que podamos meditar y reflexionar sobre ese tema tan importante como es el servicio.